Muy buenas para todos, ¿cómo están? Espero que muy bien, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy vamos a hablar nuevamente sobre Cyclops, que es una plataforma P2P centralizada que ya estuvimos hablando en anteriores videos. Pero en este caso vamos a hablar de cómo comprar, vender, cómo realizar un depósito y cómo realizar una transferencia entre las diferentes cuentas de Cyclops. Así que si no vieron los videos anteriores, se los dejo el link en la descripción junto a otro link en donde ustedes también, si no tienen cuenta en Cyclops, pueden ganar un DAI solamente por registrarse y realizar una operación ya sea de compra o un depósito dentro de Cyclops, siempre y cuando sea mayor a 5 DAIs. Así que sin dar más vuelta vamos a empezar directamente con el video y vamos a hablar primeramente de cómo cargar saldo en esta plataforma. Para eso tenemos que ir a nuestra cuenta de Cyclops, elegir la opción cartera, tener muy en cuenta que tiene que ser únicamente DAI lo que vamos a transferir y que tiene que estar en la red de Binance, o sea en la red BET20. Para eso marcamos la casilla, le damos a mostrar dirección y nos va a mostrar la dirección de nuestra wallet de DAI, en donde nosotros vamos a simplemente copiar. Nos vamos a Binance, en este caso yo voy a utilizar Binance, pero ustedes pueden utilizar cualquier otro exchange siempre y cuando tenga la red de Binance. En este caso me voy a billetera Spot, elijo DAI, elijo la opción retirar, pego la dirección que copié, elijo la red BET20. Confirmamos que todos los datos estén bien y le doy a retirar. Recuerden que lo mínimo que pueden retirar son 10 DAI, que tienen que pagar una comisión de red también. En este caso yo voy a retirar 12 y ven que me cobró una cierta comisión, que son simplemente centavos por realizar la operación. Y el tiempo que va a tardar en que se nos acredite más o menos puede tardar entre 2 o 3 minutos. Y si la red está muy saturada puede ser que tarde un poquito más, pero es más o menos el tiempo en que se tarda para que se acredite el saldo en nuestra cuenta. Luego la segunda operación que tenemos para realizar dentro de la plataforma es la opción vender. Para eso nos vamos a comprar y vender. Elegimos la opción vender. Nos pide que agreguemos un método de pago. Si ustedes no saben cómo agregar, uno de los videos que les dejé en la descripción les va a mostrar cómo agregar esos métodos de pagos, que realmente es de una manera muy fácil la que se puede agregar. En este caso, como yo ya tengo agregado todos los métodos de pago, elijo Bruban. Voy a retirar todo el saldo que tengo disponible y le doy a la opción vender. En este caso voy a comenzar a buscar a un trader que me pueda atender para poder realizar esta operación. Esto lo va a hacer la plataforma de manera automática. Una vez que ya le encontró el trader, fíjense que todos los datos estén bien antes de confirmar la operación. También tienen un chat el cual ustedes se pueden comunicar con otra persona y le pueden comentar si hay algún error o algo. Pueden mantenerse comunicados todo el tiempo, así que eso es algo muy importante. Y también en una barrita verde en la parte de arriba les va a mostrar todo el proceso que se va dando a medida que ustedes van iniciando o terminando la operación. Recuerden siempre utilizar el chat para que ustedes se puedan comunicar con otra persona en caso de que haya algún error o algo. Y también para mantenerse comunicado obviamente hasta que termine la operación. En este caso yo ya recibí el saldo en mi cuenta de Bruban, así que voy a confirmar que recibí los fondos. Y de esta manera la plataforma de Cyclops le va a liberar los fondos, o sea los DAI que tenía retenido, a la otra persona mediante el contrato inteligente. Así de esta manera fácil nosotros podemos realizar una operación de venta. Ahora si queremos realizar una compra, por ejemplo, nos vamos a la misma opción de comprar y vender. Elegimos la opción comprar, elegimos la categoría, en este caso cartera, elegimos el país, el método de pago o a la transferencia y la moneda que vamos a utilizar. En este caso yo voy a utilizar pesos y el monto de la cantidad de DAI que vamos a comprar. En este caso yo solamente voy a comprar 2 DAI, que es a modo de ejemplo para que ustedes vean cómo se puede realizar una operación de compra. Le damos a comprar y tenemos que esperar un ratito a que el sistema busque el trader para que nosotros podamos realizar la operación. Una vez que ya está sincronizado y que ya encontró a la otra persona, podemos ver que en la parte de arriba nos dice todo el proceso de la operación en la barrita en verde. En este caso nos dice aceptada porque ya fue aceptada por un trader. Tenemos que tener un poquito de paciencia cuando realizamos este tipo de operaciones porque muchas veces puede tardar un poquito en que encuentre algún trader en que sea aceptada por otra persona. Ahora nos muestra el método de pago y todos los datos para nosotros realizar la operación. En este caso va a ser una transferencia, así que yo copio el CBU. En otro caso que estén utilizando otra plataforma o que esté utilizando otro monedero puede cambiar, puede ser que solamente le salte un correo, así que tienen que tener muy en cuenta eso. Esto va a ir variando obviamente de acuerdo al monedero que estén utilizando. También tenemos que tener en cuenta que siempre tenemos el chat para nosotros poder hablar con la otra persona. Lo primero que hago una vez que me aceptan las transacciones es ir directamente al chat
para que la otra persona sepa que yo le voy a enviar y para que mantengamos una comunicación hasta que termine la transacción. Una vez que ya le envié, confirmo que envié los fondos. Tiene que ser así tal cual la cantidad específica que nos muestra acá. En este caso yo envío la cantidad correcta, confirmo la transacción y tengo que esperar que la otra persona confirme también que recibió, y en este caso nos va a saltar transacción completada, y eso lo podemos ver en la barrita verde. Podemos ver todo el proceso de la transacción a medida que nosotros vamos realizando la operación. Recuerden siempre, una vez que ya la transacción está completada, tienen que darle al botón completar transacción, que es muy importante para que ustedes puedan recibir los fondos. Y una vez que la operación ya está completada, va a tardar más o menos entre 2 y 3 minutos a que el saldo se acredite en su cuenta. En el caso de que tengan que enviar saldo de una cuenta de Cyclo a otra, es muy fácil porque simplemente se van a la opción enviar fondos. Les va a pedir el correo de la otra cuenta de Cyclo, el monto que quieren enviar en DAI, que el mínimo de envío es un DAI, y el concepto del cual quieren utilizar para enviar, que puede ser simplemente la palabra transferencia. Recuerden que al transferir de una cuenta de Cyclo a otra no pagamos ningún tipo de comisión, así que es muy importante que sepan esto. Es una gran ventaja que tiene esta plataforma, de que podemos transferir el saldo de una cuenta a otra y no tenemos que pagar absolutamente nada de comisión, por más que estemos trabajando dentro de la blockchain y utilizando la red de Binance. Y eso es básicamente todo. Espero que la información les haya servido. Si ustedes tienen alguna duda, igualmente me lo pueden dejar en los comentarios. Si les gustó el video, dejen un like, no se olviden de suscribirse al canal y darle a la campanita si es que son nuevos. Muchísimas gracias a todos como siempre y nos vemos en un próximo video.